Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Vivimos una larga noche de casi 40 años que llamamos neoliberalismo. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te vayas porque te lo explico en mi columna de Bandaranomics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Bandara y esta es mi columna semanal Imagen Económica en el diario Imagen Poblana. Y en esta semana vamos a estar explicando lo que significa el neoliberalismo. Para entender mejor, debemos remontarnos a principios del siglo XX, un mundo dominado por las políticas económicas que proponían una reciente escuela neoclásica, que postula como tesis principal la libertad de mercado y, por tanto, la no intervención del Estado. La Gran Depresión de 1929 puso en duda la efectividad de estas políticas y de esa misma escuela surgió un economista heterodoxo, Keynes, quien sostenía que solo el Estado era el único agente capaz de sacar al mundo de la crisis. En ese momento el debate lo ganó Keynes y la escuela neoclásica se relegó. Con una economía keynesiana, el mundo vivió la época dorada del capitalismo, de 1930 a 1970, las mayores tasas de crecimiento y un progreso general que hoy conocemos como estado de bienestar, porque fue el Estado el principal actor económico. En México, la aplicación de políticas keynesianas coincidió con un modelo propuesto por la CEPAL y que buscaba industrializar la región para dejar de importar bienes manufacturados, el proyecto EASY. El primero en oponerse fue Estados Unidos. Si los países latinoamericanos se industrializaban, le dejarían de comprar la producción a Estados Unidos. Nuestro país lo desafió abiertamente. Fue el general Lázaro Cárdenas quien inició el camino. Tuvimos el mayor crecimiento económico de la historia y una mejoría sustancial de las condiciones de vida de la población, una época de bonanza. En 1973, un conflicto en Medio Oriente detuvo el comercio del petróleo y provocó una subida en los precios, la crisis de los energéticos. México, como productor petrolero, se benefició de los altos precios que continuaron hasta 1981. Fue un periodo de borrachera y de gasto público irresponsable. Al finalizar el conflicto, los precios cayeron y México se quedó con una deuda impagable. Sobrevino la crisis de deuda. Las importaciones fueron mayores que las exportaciones y la inflación creció a más del 300% anual. El presidente era Miguel de la Madrid Hurtado, padre de Enrique de la Madrid. ¿Le suena? El Fondo Monetario Internacional ofreció ayuda a cambio de una condición importante, olvidarse del proyecto industrializador, reducir la inflación y el déficit de la balanza comercial a través de una receta que el propio FMI proporcionó y que provino de la escuela neoclásica. Se trataba de inducir una crisis económica al país para que la gente redujera su consumo y por lo tanto bajaran al mismo tiempo la inflación y las importaciones. De la Madrid aceptó. Se llamaron políticas de ajuste y durante mucho tiempo fueron información reservada. Hoy sabemos que fueron políticas de shock, un rápido recorte al gasto público, congelamiento de los salarios, aumento del desempleo. Suena familiar a lo que ahora vive la Argentina de Milei y ya sabemos lo que va a pasar. La economía cayó y no se recuperó en 10 años. Se llamó la década perdida. Al finalizar el sexenio de la Madrid en el 88, teníamos el mismo nivel del PIB que en 1980. Ese es el origen del gran empobrecimiento actual. El partido de gobierno, el PRI, había abandonado por completo su origen revolucionario y se había alineado a las políticas neoliberales. Ahora se comprende por qué el PRI de los 40 es diferente al de los 80. Después de la década perdida en los años 80, la pobreza aumentó 18% y la pobreza extrema 7%. Había 15 millones de mexicanos en pobreza extrema y el 60% de la población estaba en pobreza. La inflación alcanzó niveles mayores del 100% anual. El peso se depreció 2000% y el poder adquisitivo de los salarios cayó 50%. De la Madrid representó el peor sexenio en la historia y hoy su hijo promueve el voto a favor del PRIAN. A partir de 1988, con Carlos Salinas de Gortari, se inició la aplicación de reformas estructurales impulsadas desde Estados Unidos, con el fin de que el gobierno no interviniera en la economía. Se desreguló el mercado y se liberaron los precios. Al inicio del sexenio había 1.117 empresas públicas, se privatizaron y en 1994 eran solo 50. La fórmula se replicó con Cedillo y a pesar del cambio de partido, Vicente Fox continuó la política neoliberal. Felipe Calderón agudizó el problema al añadir el factor de la violencia y Peña Nieto lo prorrogó. Aunque son muchos los efectos del neoliberalismo, mencionaremos cuatro ejes principales. Aumento de la pobreza y la desigualdad. El neoliberalismo dejó 89.1 millones de mexicanos con al menos una carencia social.
De ellos, 64 millones estaban por debajo de la línea del bienestar. 33 millones de mexicanos no tienen un patrimonio propio. Son los güeyes, que dijo Xochitl Gálvez. Al 2018, el poder adquisitivo había caído tres cuartas partes con respecto a 1976, que fue cuando alcanzó el mayor valor. Pero no todos se empobrecieron. 10 personas entraron a la lista Forbes como las más ricas del mundo. ¿Trabajaron mucho? No, se beneficiaron de las privatizaciones. ¿Les suenan estos personajes? Carlos Slim con Telmex, Ricardo Salinas con TV Azteca, Germán Larrea con las mineras, Alberto Balleres con mineras, beneficiados del neoliberalismo. Estas familias acumularon 150.000 millones de dólares. Es el equivalente al ingreso del 90% de la población. Esta es la verdadera polarización social. Y hoy los conservadores nos dicen que es resultado de un discurso político. Precarización laboral. Ya dijimos que los salarios reales, considerando la inflación, se redujeron 75%, pero también la informalidad, trabajadores sin prestaciones, alcanzó el 60%. Se reprimieron las manifestaciones y las huelgas, desaparecieron sindicatos combativos, se legalizó el outsourcing, por el cual las empresas evadieron responsabilidades laborales. Por si fuera poco, se privatizó el sistema de pensiones, lo que ocasionó que en 2022 8 de cada 10 trabajadores de la primera generación Afore no alcanzaron jubilación. El resto lo hizo con una tasa de reemplazo menor al 40%. Los que recordamos antes de 2009 sabemos que México no era un país violento. En 2009, en medio de severos cuestionamientos sobre la legitimidad de Felipe Calderón, con la finalidad de camuflar la represión y justificar que el ejército estuviera en las calles, se declaró la guerra al narco. Los homicidios aumentaron 193%. Ahora sabemos que se benefició al cártel de Sinaloa, pues el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibía dinero e instrucciones. Fue encontrado culpable por un jurado en una corte de Estados Unidos. El neoliberalismo era un narcoestado, pero son tan cínicos que nos hacen creer que la culpa es del actual presidente. México tampoco era un país de obesidad y de diabetes. Ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, los mexicanos cambiamos nuestros patrones alimenticios. De 1960 a 2018 se invirtieron los consumos. Sustituimos proteínas por grasas y carbohidratos por azúcares. En 2015 ya éramos el país con mayor consumo de refrescos. En 2018 el número uno a nivel mundial en prevalencia de diabetes y el número dos en obesidad. Con esas comorbilidades nos tocó el COVID. Ahora se entiende por qué el neoliberalismo es responsable del exceso de mortalidad. Los conservadores dirán que fue Gatell y aún así se opusieron al etiquetado de alimentos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es iluso pensar que quien hundió a México 40 años hoy diga que lo quiere rescatar por el bien de todas y todos. Este 2 de junio emite un voto informado para que no regrese el neoliberalismo. Y si quieres tener la columna por escrito, no te olvides de dar clic en Imagen Económica en el diario Imagen Poblana y suscribirte a Banderonomics para tener todas las actualizaciones de los videos que estamos subiendo. Hasta la próxima.